vamos a iniciar el tercer eje temático, justamente, que es un eje que está dedicado a la comunidad, está dedicado a todos nosotros, a cada una de las personas que ponen el cuerpo, que ponen los datos, que ponen su tiempo, su historia personal, su historia familiar, para sumergirse y ser participantes en una investigación. Y es una mirada distinta, porque es una mirada que la ética de investigación no suele tener y la bioética sí. Entonces, cruzando justamente estos dos caminos, nos vamos a encontrar con este eje que junta las líneas de investigación relacionadas con el desarrollo y la subsidiariedad y el impacto que tiene la investigación en la comunidad. Y vamos a hablar de los conflictos bioéticos en investigación con personas. Vamos a hablar de los antecedentes históricos y para eso invitamos al coordinador de esta línea de investigación, que es Luis Rojas. Luis, les voy a contar que es médico cirujano, pediatra, es especialista en trasplante hepático, es maestrando en bioética y muchas otras cosas más. Tiene un camino muy largo y participó desde la ciudad de Buenos Aires y coordinó este equipo de trabajo que está integrado por Julio César Saavedra Durán, que también es médico, que también es profesor universitario y que participó desde la ciudad de San Salvador de Jujuy, que queda al norte de nuestro país, muy lejos. Pero bueno, la tecnología a veces nos ayuda y a veces no. Y en el caso de este grupo los pudo juntar y achicó las distancias. También participó en este grupo. ¿Dónde está? Cierto, acá está. Entonces, pará, vamos a presentarlo diferente, ¿no? Vamos a decir que se transitó los ¿cuántos kilómetros? ¿Mil? 1980 kilómetros hasta aquí, entonces. Ahí estamos, pero por supuesto. Ahí está. Y gracias por acercarte. La verdad que la bioética nos da estas oportunidades, así que muchas gracias. Vamos a presentar también que está en el Zoom acompañándonos a Gerardo Andrián. Él es militar retirado, es docente, es especialista en ciencias sociales. Está cursando su maestría en ética biomédica en esta casa de estudio y participó desde la provincia de Buenos Aires, desde La Matanza. Y por último, ¿sí? Adriana Fontana. Ella está en Corrientes, ¿sí? También en nuestro país, pero lejos. Es profesora, es parlamentaria mundial en educación y está cursando la maestría en ética biomédica. Así que, Luis, es todo tuyo, una experiencia para disfrutar va a ser, ¿no? Abordaron un tema muy interesante. Adelante. Bueno, nosotros dentro de los casos históricos decidimos tomar este periodo posterior al Código de Nuremberg porque fue en realidad el primer antecedente global de una guía de protección a la persona como sujeto de investigación y donde aparece mucho más definido ya el consentimiento informado. ¿Por qué el experimento Guatemala? Primero lo llamamos experimento porque no nos pareció de ninguna manera que esto haya sido un trabajo de investigación o un protocolo, obviamente. Acá hubo grave violación a la dignidad y la salud física de los participantes, que eran personas altamente vulnerables. Un instituto de salud, el Instituto de Salud de Estados Unidos y la Universidad de Pensilvania fueron auspiciantes de esto, y esto fue posterior a Nuremberg, o sea que ya había una guía, una manera de conducir algunos experimentos, pero esto ya lo vamos a ver más detalladamente adelante. ¿Y por qué el estudio COMPAS? Porque este estudio fue realizado en la Argentina entre el 2007 y el 2011, incluyó 14.000 niños de poblaciones vulnerables de San Juan, de Mendoza y de Santiago del Estero, y inclusive hubo fallecidos, que ya aclararemos que no fueron por el estudio, pero sí hay consideraciones bioéticas para hacer sobre eso, y por primera vez el Estado argentino tomó sanciones contra el laboratorio o la empresa multinacional que digamos, financió este protocolo y con los médicos que actuaron como investigadores principales. Bueno, vamos a empezar con Experimento Guatemala. Ya les dije que lo de experimento este,
lo decidimos nombrarlo, mencionarlo de esta manera. Fue, como dije también, financiado y ejecutado por los servicios de salud pública de Estados Unidos y la Universidad de Pensilvania. Hubo complicidad. También los términos van a ser bastante duros, pero en realidad es lo que nos movió cuando hicimos el desglose de este estudio, ¿no? Complejidad, complicidad, digo, con la élite médica y el gobierno guatemalteco. Está motivado por un prestigio internacional y la búsqueda de una economía capitalista moderna. Hay sujetos vulnerables que eran los objetos de investigación porque no eran interpretados como sujetos, indígenas, pobres, huérfanos, y leprosos. En este estudio, 446 personas, que eran, como decíamos antes, pacientes muy vulnerables o personas muy vulnerables y vulneradas a la vez, eran presos, trabajadoras sexuales, pacientes psiquiátricos y soldados. Eh, Hubo encuentros sexuales forzados entre indígenas y otros sujetos, extracciones de sangre y punciones cisternales a cientos de huérfanos y leprosos. Esto es un abuso físico, bueno, inimaginable. Y tomamos como caso testigo el caso Berta, que fue inyectada con sífilis porque querían probar la eficacia de la penicilina en periodos tardíos de la sífilis. No obstante de ello, se introdujo pus gonorreico en ojos, uretra y recto por el doctor Cutler, que era uno de los médicos americanos. Y fue como aparentemente no estaba satisfecho con lo que estaba haciendo con esta fechoría, la reinfectaron con sífilis en forma endovenosa y la paciente en pocos días falleció. Entonces, digamos, ¿por qué decíamos posterior a Nuremberg? Porque inclusive los médicos que fueron juzgados del régimen nazi fueron juzgados por médicos americanos y no de otras nacionalidades, como fue con los jerarcas militares, fueron exclusivamente médicos norteamericanos de gran renombre, de valores profundos, que fueron los mismos que vieron, o sea, no actuaron, pero vieron lo que estaba ocurriendo en Guatemala y sin embargo, no hicieron las mismas, digamos, los mismos comentarios ni intervinieron en la cuestión de Guatemala, que realmente fue absolutamente terrible. Bueno, como decía antes, esto fue realizado después de Nuremberg por médicos americanos, ¿m? Y esto generó una deshumanización sistemática, hubo supresión de rasgos humanos para imponer la sumisión total de estas personas, o sea que cosificaron a estas personas. Usaron estereotipos que según Derek Hook era para negar y normalizar ese racismo, la construcción del tropo del indio ignorante como objeto desechable. Estamos hablando post Segunda Guerra Mundial, ya estamos cerca de los años 50, ¿no? Esto no era en la edad medieval, ¿no? O sea que podemos hacer perfectamente un paralelo entre Cutler y Mengele, sin ninguna duda. Y la ingeniería social de la Guerra Fría, que estaba en esos momentos de boga en Estados Unidos, con sus conflictos con el eje comunista, justificaba sacrificar a unos para beneficiar a otros y sostener un status quo de clase. Bueno, vamos a hablar del estudio COMPAS. El estudio COMPAS fue un estudio para evaluar la eficacia de una vacuna 10 valente preventiva de la otitis media, neumonía de la comunidad y la meningitis. Todas estas causadas por el neumococo. O sea, era una inmunización para las infecciones por el neumococo de la comunidad. Este fue un estudio de fase 3, aleatorizado, a doble ciego, comparando otras vacunas ya existentes en el mercado. Pero que si vemos en números, esto inició en el año 2007-2008
24.000 niños fueron involucrados en este estudio en toda Latinoamérica y 14.000, ahí dice 10.000, pero en realidad son 14.000 niños en Argentina, 14 niños fallecidos, que si bien no fallecieron por la vacuna en sí o por efectos de la vacuna, su estado de salud estaba tan deteriorado cuando recibieron la vacuna que los mismos investigadores, como nosotros pensamos, deberían haber actuado por la salud de esas criaturas. Pero bueno, ellos se dedicaban a vacunar. Pero en el año 2012, eh, por indicación del ANMAT, el Poder Judicial de la Nación multó por primera vez a un laboratorio y a los dos investigadores principales con 400.000 pesos a Glaxo y 300.000 a cada investigador. ¿Qué sucede? Yo me fui usando un poco el Google. A ver, el dólar estaba a 5 pesos, ¿no? Entonces, piensen que sería más, no, sí, entre 4 y 5 pesos, un poco 900.000, perdón, 450.000 dólares y 80.000 dólares a los investigadores. Esto, porque ahora viene lo más relevante de esto, es que la vacuna fue aprobada por el ANMAT. ¿M? Porque la vacuna, no, los efectos, digamos, la calidad de la vacuna era buena, no hubo problemas en ese sentido. El ADMAT y la OMS la certifican, permiten su aplicación y se vendieron millones y millones de dosis en todo el mundo. ¿M? Cosa que 400.000 pesos argentinos y 300.000 pesos a cada investigador no era ni siquiera, era una pequeña moneda que sufría de pérdida del laboratorio, ¿no? Y bueno, las fallas éticas de este estudio es un consentimiento viciado porque la falta de comprensión, la mayoría de los padres eran analfabetos, ¿m? O sea que poco podrían comprender ese consentimiento informado. Se omitió la mitigación, se omitió digamos, el explicar la mitigación de riesgos y por omisión y también las fallas en el registro del ADMAT por firmas dudosas, negligencia administrativa y otros. Pero también tenemos que pensar que el ADMAT no debería haber, si bien después lo sancionó, pero primero tendría que haber evaluado cómo y dónde se iba a hacer el estudio y con qué población. ¿M? O sea que la sanción fue ex post generado el daño. Así que bueno, si bien tiene el antecedente el ANMAT junto con el Poder Judicial de haber sancionado por primera vez a un laboratorio por investigación reñida con la ética, en realidad lo debería haber pensado antes. Si nosotros miramos esto desde la bioética personalista ontológicamente fundada, no está bien la sigla, vulnera el principio terapéutico al usar la pobreza como un facilitador de captación masiva, porque pensemos que esto, en plena capital federal, no le podíamos decir a los padres, vamos a experimentar con una vacuna a ver si es mejor que otras vacunas, las vamos a comparar, nadie lo hubiera permitido. Por lo tanto, los investigadores y fundamentalmente el laboratorio se encargó de buscar un grupo de padres analfabetos, vulnerados y vulnerables, y obviamente acá falló el principio de subsidiariedad y sociabilidad. Pero si lo vemos porque esto tiene crítica de todas las corrientes, si la bioética principialista también comprometió si lo viéramos desde ese punto de vista, el principio de autonomía, el de no maleficencia y el de justicia. Y pensando en la bioética de los derechos humanos, bueno, acá, si bien está un poco más politizado digamos, la crítica, la discriminación estructural, carencias de poder político y social para defenderse de las asimetrías científicas corporativas. Esto es lo que dice la bioética en derechos humanos, pero de todas maneras, acá se utilizó al vulnerable para que de ser objeto, sujeto de investigación,
lo transformaron en objeto. Bueno, y como conclusiones, podemos decir que contamos con la instrumentalización humana, dos estudios que priorizaron intereses científicos. En realidad, la primera no tanto, no había un interés científico o no sé, eso de la prueba de la penicilina, pero bueno, es muy objetable. Y en el segundo caso sí hubo violaciones a la ética, pero había un fin científico que no justifica lo que hicieron, obviamente. En el caso de Guatemala, esta inoculación deliberada de enfermedades sin consentimiento, se violó la vida física y la autonomía. En el estudio Compact, también conflictos éticos con el consentimiento informado dentro de contextos de vulnerabilidad. La propuesta que le hacemos desde la bioética personalista es el valor intrínseco, la ciencia que debe orientarse al bien integral de la persona y no a su utilidad, la formación ética, necesidad urgente de capacitar a investigadores e instituciones científicas. Ya lo vimos con presentaciones anteriores, con respecto al placebo. Hay publicaciones del año 2026, o sea que esto continúa. Si bien el COMPAS tiene unos años, pero de todas maneras estamos hablando del año 2008, ya donde había un corpus normativo lo suficientemente importante como para hacer las cosas bien, ¿no? Y una ciencia con límites. El avance biomédico siempre debe subordinarse al respeto de la dignidad humana. Es lo que cada presentación puso en relieve y que nosotros también queremos poner en relieve. El respeto a la dignidad humana. La que sigue, por favor. Bueno, y el valor pedagógico de este tipo de encuentros, de investigaciones, es porque es una herramienta formativa. El análisis de los casos históricos desarrolla competencias éticas fundamentales en ciencias de la salud, tal como hizo Becher, o Bicher, como nos trajo para despertarnos todas las investigaciones reñidas con la ética que él pudo encontrar. Bueno, eso nos sirvió a nosotros inclusive para inspirarnos en esta reunión. Por lo tanto, es fundamental el desarrollo de competencias éticas, el razonamiento moral que fortalece la actitud reflexiva frente a dilemas reales en la práctica investigativa, la unión inseparable que demuestra que la excelencia científica y el respeto a la dignidad humana van de la mano, casi siempre, o no siempre. Y las acciones y compromisos que deberíamos tomar es la educación permanente, la necesidad de promover procesos continuos en la formación en bioética, la supervisión rigurosa para fortalecer mecanismos de control eh, global y también control ético de las instituciones y un progreso responsable que sería garantizar el avance, el conocimiento, siempre y cuando se respete el bien común. Y vamos a hablar. Bueno, como frase buscamos que la investigación científica avanza legítimamente solo cuando reconoce la fragilidad humana y custodia por encima de todo la dignidad inherente de cada persona. Muchísimas gracias.